Véngase La Original, con una programación variada y distinta. La Unión General de Trabajadores le da la bienvenida a Mundo Obrero, la realidad de nuestro país desde la perspectiva de la clase trabajadora puertorriqueña. Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Mundo Obrero, transmitiendo en vivo desde la sede de la Unión General de Trabajadores. Les habla su amigo Weilín Castro en compañía de mi compañero Rafael Santiago. Saludos, Rafi. Saludos y buenas tardes a todos. Bueno, y dándole la más cordial bienvenida a toda la matrícula UGT que nos escucha cada miércoles por aquí a las 5 de la tarde por WIAC 740M, La Original. Bueno, y en la tarde de hoy, señoras y señores, adivina que, bueno, aparte de contar, ¿verdad? Hoy sí que tenemos la casa llena, ¿verdad? Hoy nos visita del Movimiento Amplio de Mujeres la señora Elsa de Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. También contamos con la visita de Margarita Melgar. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también contamos, ¿verdad? Con gente de la casa. Tenemos la secretaria de Educación de la UGT, Mayra Rivera. Saludos, Mayra. Buenas tardes. Y miren, para que no quede duda y para cuadrar bien esto, nosotros estamos en Grandes Ligas, que lo sepa todo el mundo. Mire, desde el Capitolio tenemos aquí al senador Cirilo Tirado Rivera. Buenas tardes a ti, buenas tardes a las mujeres que nos están acompañando en el día de hoy. Claro que sí, que se sepa. Bueno, y adivina aquí, para acabar de cuadrar esto, adivina quién cumple años hoy. Bueno, nuestro presidente. El cuarto bate, don Manuel Perfecto Torres. Felicidades en su día, feliz cumpleaños. Oye, eso. Ahí está la música. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Oye, vivo, reina privada. Claro que sí. Oye, aquí hacemos de todo un poco, cantamos, bailamos. Rafi, ¿pero qué pasó? Que no me... Yo creía que tú ibas a hacer la segunda voz. Oye, pues mira, don Manuel, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde en su día, que este nuevo año que usted está cumpliendo, ¿verdad? Sea uno de mucha bendición y de prosperidad. Y así sea, ¿verdad que sí? Sí, señor, así lo deseamos. Bueno, y como todos los días, ¿verdad? En cada programa tenemos un mensaje, y aprovechando que estamos celebrando la Semana de la Mujer, Rafi, el mensaje de positivo dice así, escucha bien: el que ha conocido solo a una mujer o a su mujer y la ha amado sabe más de mujeres que el que ha conocido a 1000. ¿Qué te parece eso? Muy bien. Bueno, y ahora vamos a nuestro primer segmento. Parece, vamos al segmento del taller. La escuchamos a Rocky, pero vamos para el primer segmento. Bueno, como ya tú lo anticipaste, se encuentra con nosotros la compañera Elsa de Jesús y doña Margarita Melgar, profesora de la Universidad de Puerto Rico, para hablarnos un poco de lo que estamos celebrando esta semana, que es la Semana de la Mujer. Bueno, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día 8 de marzo, es fiesta nacional en muchos países del mundo. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a numerosos países del mundo. En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Para hablar sobre esa conmemoración en Puerto Rico y a qué tema sobre la mujer estará dedicada este año
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tenemos hoy con nosotros, como ya anticipamos, a las activistas pro derechos de la mujer trabajadora, las compañeras Elsa de Jesús, profesora, de profesión farmacéutica, ¿no? Según tengo entendido, y la profesora universitaria Margarita Melgar, a quien damos las buenas tardes. Buenas tardes. También. Muy buenas tardes a todos ustedes y a los radioescuchas. Buenas tardes a todos ustedes. No, y son del movimiento amplio De mujeres. de mujeres, que se sepa. En mi caso, Sí. estoy aquí representando a la coalición 8 de marzo para invitarlos a la actividad de conmemoración este año. Ave María, qué bien, qué bien, qué Bueno, bien. vamos a hablar de esa conmemoración antes que entremos de lleno al tema. Sí, pues estamos invitando a esa actividad que es el próximo domingo 8 de marzo a la 1 de la tarde en la placita del mercado de Santurce, en la placita de La Santurce. placita de Santurce. Sí. ¿Qué va a estar pasando allí? Bueno, pues allí lo que vamos a tener es una concentración y vamos a compartir un mensaje de la coalición 8 de marzo, que es un conjunto de organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos de la mujer, que conmemora el 8 de marzo todos los años, y compañeras en su carácter individual. Y allí pues vamos a tener ese mensaje de la coalición, más vamos a tener un acto artístico. El tema este año es la perspectiva de género, pero en su dimensión más amplia. Y la estamos comparando como una sombrilla que nos cobija a todas y a todos, ¿verdad? Y cuando decimos una perspectiva de género en su sentido amplio, es porque a pesar de que recientemente se aprobó una carta circular en el Departamento de Educación, cosa que es la respuesta a décadas, ¿verdad, Margarita?, de exigencia del movimiento feminista para que se adoptara esa perspectiva de género en la educación, pues como resultado de esa exigencia por tanto tiempo, pues ahora pues se ha adoptado. Ahora tenemos que ver que se aplique. Ahora nosotros vamos más allá de la educación, porque creemos que la perspectiva de género es algo que debe aplicarse en todos los ámbitos, en donde quiera que se diseñe política pública. En el presupuesto, me imagino que van a estar discutiendo algo del IVA, pues eso tiene que ver también. En el empleo, en las organizaciones, instituciones como los sindicatos, a lo largo y ancho, pues nosotros creemos que la perspectiva de género debe cobijarnos a todas y a todos. ¿Ha habido problemas con ese tema en el caso del Departamento de Educación? ¿A qué usted le atribuye que no se haya podido entender plenamente este tema, Margarita? Bueno, primero que nada me gustaría señalar un pequeño detalle. Sí. El día que celebramos el 8 de marzo es el Día Internacional, número 1, de la mujer trabajadora, número 2. Hay muchas clases de mujeres en este mundo, ¿verdad? Sí, sí. Y ese día en particular, desde los tiempos de Clara Zetkin, que Rafi mencionaba ahorita, pues se separó para las mujeres trabajadoras, porque las mujeres específicamente, además las mujeres en algunos casos como el nuestro, pues somos triplemente oprimidas, porque somos colonizadas, somos trabajadoras, y encima de eso, amas de casa, ¿verdad? Trabajan en el hogar y en su puesto de trabajo. Y que es una forma también de explotación de los varones, porque el trabajo doméstico no me lo paga nadie, a menos que yo no sea una trabajadora doméstica. Pero el salario de mi marido tiene que cubrir lo mío, porque si el trabajo doméstico no se hace, o lo hago yo, lo hace él. En mi casa lo hacemos entre los dos. Pero en la mayor parte de las casas donde predomina la visión machista de que el trabajo doméstico le toca a las mujeres, pero sin embargo es un trabajo socialmente necesario, porque si al macho no se le plancha la camisa, no puede ir al trabajo. Si no se le repone la energía con la comida, pues no puede ir al trabajo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el salario del trabajador, que sabemos que no es mucho, ¿verdad? Pues tiene que pagar el trabajo de dos. Y él se cree que está pagándole por el de él, y no se da cuenta que realmente, como decía Carlos Marx, hay trabajos invisibles. Sí, señor. Y el trabajo de la mujer ha sido muy invisibilizado. Por eso es tan importante lo que decía Elsie, ¿verdad? Asistir a estas actividades como la de la placita del 8 de marzo, levantar la voz y hacerla oír.
Mis estudiantes en la universidad, por ejemplo, todos los estudiantes de la universidad están reclamando ir mañana a protestar por el IVA. El IVA nos afecta a las mujeres como trabajadoras y como servidoras domésticas. Claro. Somos las que alimentamos la familia, las que hacemos las compras, etc. Y bueno, tenemos que defender el peso de la familia trabajadora, ¿verdad? Y en las últimas décadas ha habido un fenómeno que es la mujer soltera, la madre soltera, la madre soltera. Bueno, empieza porque las mujeres somos la mayoría de la población en gran parte del mundo y en el caso del de servicio público la mayoría son mujeres. De la clase trabajadora también. Entonces, ya hoy día muchas mujeres tienen hijos, son madres solteras o madres divorciadas, tienen los hijos encima y tienen que muchas veces mantener ellas ser solas, responsables de la crianza de su hijo. O pasarse la vida en los tribunales litigando para que el marido le pase pensión alimentaria. Si la tiene, tiene con qué pagarla. Iba a abundar. Sí, quería añadir algo, porque es que muchas veces se confunde lo de igualdad con equidad. Sí. Y pues hemos estado hablando mucho recientemente de eso. Y una sociedad puede tener igualdad ante las leyes, pero una cosa es ante las leyes y otra es social. La realidad social. Y la equidad es un concepto que, una búsqueda de algo que queremos alcanzar en el plano histórico social, porque podemos adoptar unas medidas que aparenten ser igualitarias, pero con la desigualdad histórica que tenemos las mujeres, pues realmente no es una ventaja eso, si no se toman en cuenta unas situaciones particulares de rezago que tiene el género femenino. Ya bien lo dice Mayra Rivera. Todavía la equidad salarial, nosotros lo vemos marcadamente en la empresa privada. O sea, una mujer compite en el mismo puesto, muchas veces con más preparación que el hombre, y prefieren darle el puesto superior al hombre y no a la mujer que está más capacitada, simple y llanamente por el hecho de ser mujer. Y ese fenómeno todavía se está discutiendo y se está debatiendo. Sí, yo quisiera añadir algo a eso que dice Mayra, que es bien importante. Fíjate que una de las excusas que usan los patronos, tanto en el gobierno como en la empresa privada, para preferir a los hombres, siempre te dicen que es que las mujeres salen preñadas. Entonces está el problema de las licencias por maternidad y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Interrumpen su jornada de trabajo. Yo me pregunto, ¿dónde se educó esa gente? Porque hasta donde yo sepa, en las clases de biología que me daban en primaria y en secundaria, ya yo aprendí que para que se reproduzca la especie humana se necesita un hombre y una mujer. Eso es así. Un espermatozoide y un óvulo. Eso es así. ¿Cuál es el problema? El problema ahí es la falta de equidad, como decía él, ¿verdad? Somos diversos, somos diferentes, pero la especie necesita a ambos para reproducirnos. Entonces, ¿por qué no asumen los hombres? Claro, ellos no pueden gestar y no pueden amamantar y somos una especie animal mamífera, ¿verdad? Sí, sí. Pero pueden dar un biberón, pueden cambiar un pañal, ¿verdad? Pueden limpiar una cama de un bebé, una cuna de un bebé sucia, etcétera, ¿verdad? Pues pueden quedar de noche y levantarse a dar un biberón a las 3 o las 4 de la mañana, turnarse con las mujeres, todas esas tareas, pero no lo hacen porque por la división de roles de género que existe en nuestra sociedad. Aunque, ¿verdad? Habemos, y me incluyo, ya caballeros y hombres que pensamos totalmente distinto, o sea que lo mismo hacemos un truco, un planchado, que nos ha tocado ser padre y madre, como en mi caso, ¿verdad? Definitivamente, fíjate que los seres humanos, aparte del cerebro y el lenguaje que hablamos, el instrumento más importante que tenemos es la mano, ¿verdad? 4 dígitos y un pulgar oponible que nos permite trabajar, ¿verdad? Y los hombres lo tienen igualito que las mujeres. Tu mano sirve para limpiar, para fregar, cocinar, igual que la mía, ¿verdad? Tú dices que sí, yo creo que contigo también, ¿verdad? Sí. Ya mi hijo no es así, se divide el trabajo con mi nuera, mi marido y yo nos dividimos el trabajo. Bien, está cambiando. No, y usted sabe, doña Margarita, que yo pienso que esto también tiene que ver con la estructura y la base que uno le da a sus hijos cuando los está criando. Por eso menciona a mi hijo, ¿verdad? Mi madre, o sea, fue una madre excelente que siempre, desde mi niñez,
eso de que esto no es de nena, esto es de nena y aquello es de nena, no, aquí hay que hacer todo. Como decía él ahorita, la perspectiva de género no es en el salón de clase nada más, es en la familia. Ahora, ¿por qué hemos llegado a eso? Por la lucha de las mujeres. Sí. Porque un día dijimos basta y echamos a andar. Y andamos por plazas y calles y mercados y por todos lados protestando. Y le enseñamos a los maridos de los hijos. Bueno, y entonces este próximo sábado, domingo, ya estoy invitando el sábado, también hay fiesta en la placita y viernes también, pero el domingo a la 1. Quería, antes que se me olvide, quería mencionar que le estamos dedicando la actividad a 3 compañeras, mujeres solidarias, que las perdimos recientemente. Una es a Isabelita Rosado, una heroína patriota, a Ivania Saya, cantautora que fue atropellada. Sí, y Aide Colón, una líder comunitaria que también falleció recientemente. Y hay un aspecto importante, había una empresa, o hay una empresa en Puerto Rico, hay que decirlo por su nombre, Walmart, que le hacía pruebas a las mujeres de embarazo antes de emplearlas. ¿Y eso todavía se está haciendo? ¿Hay empresas que todavía continúan con esa práctica? Conforme a la situación en los Estados Unidos, que es la sede de Walmart original, ¿verdad? Walmart es la empresa más explotadora del trabajo femenino en todos los Estados Unidos. Tienen ya varios casos en los tribunales. ¿Y eso es legal? Corriendo. ¿Eso que se está hablando? No. Tienen casos legales, muchas demandas. Muchas demandas. Pero vuelvo, por un lado está el problema legal, porque como decía muy bien Elsie, somos supuestamente iguales ante la ley. Pero váyase a la calle y pregúntale a la gente en este país, ¿cuánta gente ha leído la Constitución de Lela? La Constitución de Lela en eso es más adelantada que la Constitución de Estados Unidos, porque nuestra Constitución lo dice así. No se puede discriminar por razón de sexo. En Estados Unidos, lo que ellos llaman el Equal Rights Amendment se ha colgado cada vez que lo han presentado. Pero aquí ya lo tenemos. Esa es la igualdad legal. Pero, ¿qué pasa con las leyes? Aquí el licenciado lo puede decir mejor que yo. El senador lo puede decir mejor que yo. Las leyes están ahí. Nos cuesta mucho dinero el trabajo de ellos, que lo vale. Ellos lo debaten, lo discuten, aprueban leyes. ¿Y tú y yo qué sabemos de eso? No nos ocupamos. La prensa, Rafi, tú lo sabes, la prensa, algunos periodistas tratan de hacer su trabajo, pero realmente, ¿cuánto? Yo le pregunté tiene muchas limitaciones. Yo le pregunté a mis estudiantes en la universidad el otro día, que son estudiantes de periodismo, ¿cuántos habían leído, estábamos discutiendo la perspectiva de género, cuántos habían leído la Constitución de Lela? 2. Y me dicen, en la escuela nunca nos enseñaron eso. Ese es el problema, el desconocimiento. ¿Y cómo tú pretendes ser periodista si nunca has leído tu Constitución? Que es la base legal de todo. Entonces ahí vamos viendo cómo, por falta de conocimiento y por falta de educación, entre otras razones, muchas veces la ley nos protege, pero si tú no conoces tus derechos y no conoces las leyes, igual que si no existieran. No puedes abogar por ello porque no los conoces. Eso hace. Ese es el problema. Y hay, ya que tenemos un senador aquí presente, hay países en Latinoamérica, he leído sobre el hecho de que ya a las amas de casa le han provisto programas sociales como lo que llamaríamos aquí el seguro social, para el retiro, cuando llegan a cierta edad. Y eso no creo que en Puerto Rico se haya discutido ampliamente, pero ya hay países que se han adelantado. Existen esos derechos para la ama de casa, como tratándola como una trabajadora más. Fondo del Seguro del Estado. El Fondo del Seguro Social. Senadores, ¿eso se ha propuesto en foro? Sí, se ha propuesto. Si mal no recuerdo, el representante Severo Colbert Toro hizo varias propuestas en ese sentido. Sí, de hecho esa es una de las exigencias que estamos haciendo. Son dos cosas que tienen que ver con eso. Uno, y esto lo estamos haciendo desde hace años, el que se reconozca el valor económico
del trabajo de la trabajadora del hogar, cuando hablamos de las amas de casa, nos referimos a las trabajadoras del hogar, que ni tienen una compensación que no sea lo que dependan del marido y no tienen protección en la vejez. Y eso es otra de las cosas que estamos también exigiendo, que a la hora de definir política pública se piense en eso. Esa es una de las desigualdades sobre las que hay que pensar cuando se diseña política pública. La protección a la vejez y sobre todo en una sociedad como la nuestra, que está creciendo la población envejeciente. ¿Sí? Y entonces pues necesitamos políticas públicas sobre eso. Hay muchos casos de amas de casa que cuando llegan a cierta edad ya no tienen nada, absolutamente nada. Tienen que depender de la calidad de sus hijos, de vecinos. Y como cualquier trabajador, si yo me caigo por una escalera mojada con un mapo en la universidad, pues cobro porque soy trabajador de la universidad. Me protegen las leyes. Claro. Pero si me pasa exactamente lo mismo haciendo mi trabajo en casa, no me cubro. Seguro médico que me paga la universidad. Pero yo quería añadir, como mencionaste, es la América Latina, mi experiencia. Sí. En los movimientos de mujeres en la América Latina, en las universidades, es que ellos se asombran mucho cuando hablamos de la oficina de la Procuradora de las Mujeres en Puerto Rico, porque eso no está muy extendido. Y en ese sentido nosotros hemos avanzado, que ha sido un reclamo del movimiento feminista, ¿verdad? Ha sido un avance. Eso no fue que de momento un macho se le prendió este bombillo y dijo, ay, así hace falta una oficina de las mujeres. No, eso fue un reclamo de muchos años del movimiento feminista, pero por fin lo logramos y ahora tenemos como parte del gobierno, como un puesto de gabinete, una procuradora para las mujeres. Qué bien, qué bien. Mayra, pues yo me imagino que el domingo la OGT va a estar participando en el Día Internacional. Estamos invitando a todas nuestras compañeras en los diferentes talleres para que se den cita allí. En años anteriores hemos colaborado, hemos participado con esta actividad del 8 de marzo. Las compañeras también han estado con nosotros aquí en los OGT en actividades dirigidas a la mujer y en la celebración de jornadas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero antes de retirarnos, ¿verdad? Quiero hacer un anuncio. El 24 y el 26, y estoy haciendo una digresión ahora, vamos a estar... 24 y 26 de qué? De marzo. Se va a estar ofreciendo, gracias, se va a estar ofreciendo un taller que es de salud y seguridad en conjunto con la Universidad de Puerto Rico, el IRT, y OSHA Federal, que va a ser solo para los compañeros y compañeras de la UGT, desde las 7:30 hasta las 4 de la tarde. Tienen que participar los 2 días para obtener la certificación de OSHA, y si quieren el carnet deben de pagar $5, que es el único costo que tiene este curso. Así que les exhortamos a todos a participar de este taller. 24 y 26 de marzo en el IRT, en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, desde las 7:30 hasta las 4 de la tarde. Mayra, y para más información, ¿se pueden comunicar algún número? ¿Tienes algún número que se pueda comunicar a las personas? 787-760-5050, que se comuniquen aquí a la OGT. Claro que sí, claro que sí. Pues ya doy yo. Bueno, Raúl. Muchas gracias entonces gracias a ustedes por venir, que esta es su casa. Elsa de Jesús, Margarita Melgar. Elsie de Jesús, Margarita Melgar, me pusieron Elsa, Margarita Melgar, y a la compañera nuestra, pues obviamente, gracias por su participación. Y felicidades en su semana. Gracias. Y aquí estaremos el domingo, y el 26 y el 27 también. Y muchas gracias 24 a y el 26. por la invitación que nos hace, que siempre para nosotros es un gusto compartir con ustedes. Bueno, y ahora vamos al próximo segmento. Vamos a ver si Raúl nos tiene el próximo segmento. Bueno, pero lo que estamos haciendo en el plano nacional, porque Raúl se nos durmió allá en la estación. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la UGT junto al resto del movimiento obrero estará deponiendo a la 1 de la tarde de la mañana, de mañana jueves, perdón, mañana a la 1 de la tarde, mañana, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes en oposición a la implantación del IVA. Se ha hecho un llamado de movilización a los trabajadores del país contra el IVA mañana jueves, mientras el movimiento sindical esté deponiendo en las vistas camerales en el Capitolio.
Todas las ecuaciones que los economistas del movimiento obrero han hecho demuestran que a pesar de la exención contributiva a parejas con ingresos anuales de $80,000 o menos, o a individuos cuyos ingresos sean de $40,000 al año hacia abajo, terminarían pagando más contribuciones que ahora. La tasa tributaria de este sector poblacional sería mayor pese a la devolución del pago del IVA basado en una estimación de consumo hecha por el gobierno. Únicamente las personas con ingresos de $20,000 al año o menos quedarían más o menos igual al pago de contribuciones actual. Una reforma contributiva en Puerto Rico tiene que significar más que la discusión sobre un nuevo impuesto al consumo para supuestamente capturar la evasión contributiva y la economía subterránea. Debe ser algo más que exenciones contributivas en el vacío, distraernos en ver qué sectores se eximen del IVA y cuáles se quedaría todo esto en las ramas, cuáles van a tributar, cuáles no, y eso no ir a la raíz del problema. Para transformar el sistema tributario hay que tener en cuenta que el modelo económico que ha servido de paradigma al país está ya agotado y obsoleto irremediablemente. De lo contrario, cualquier intento de reforma contributiva estaría destinada al fracaso. Así que mañana vamos a estar, el Movimiento Obrero va a estar deponiendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, y allí va a estar el Movimiento Obrero también acompañando a sus líderes en el Capitolio. Bueno, y ahora vamos para el próximo segmento, que es la entrevista del día, y tenemos, como ya todavía anunciado, al senador Cirilo Tirado Rivera. Sí, para hablar más del asunto, ¿verdad? Claro que sí, no, y vamos a hablar de otro asunto más importante. Buenas tardes, senador. Sí, buenas tardes a Ricardo, buenas tardes a Rafi, un placer compartir con ustedes. Mis primeras palabras son de felicitación a todas las mujeres trabajadoras puertorriqueñas e internacional por la semana. Yo creo que los 365 días al año tiene que ser un día de las mujeres. Claro que sí. Pero en esta semana específica pues, se le celebra una semana a ese esfuerzo y a ese sacrificio de la mujer trabajadora en el mundo, y aquí en Puerto Rico también. Y felicitaciones a todas las mujeres puertorriqueñas. Senador, claro yo estoy bien claro que usted piensa como yo en casa. Yo digo que yo soy el que tiene la última palabra, y cuando yo digo eso y mi mujer me mira, yo digo que tú digas, pero bueno, vamos a hablar hoy de un asunto bien importante, y es un proyecto de ley radicado por el senador Cirilo Tirado Rivera, que estaría dirigido a crear una oficina dentro de la Junta de Gobierno del Banco Gubernamental de Fomento. Explícanos un poquito de eso. Hemos radicado el proyecto del Senado, el 1311. Los que nos escuchan pues lo pueden buscar en las redes del Senado de Puerto Rico, en el website del Senado. Allí encontrarán el proyecto, pueden bajar y leerlo. Lo importante es que puedan comentarlo y que tengan bien claro que ya hay propuestas dirigidas a manejar el asunto de la deuda en Puerto Rico. Primero hay que partir de la premisa de que la deuda, tal como está estructurada ahora mismo, es impagable. ¿Por qué es impagable? Sí. El servicio de la deuda actual representa cerca de $1.200 millones al año del presupuesto del país. O sea, de los 9.800 millones que levanta el país en contribuciones, cerca de 1.200 se van en pago de servicio a la deuda, que no es otra cosa que el pago de los intereses que generan los bonos que hemos tomado por muchos años para hacer obra pública. La deuda actual es de 73 billones de dólares, incluyendo municipios, incluyendo corporaciones públicas, incluyendo entonces también el gobierno central con sus distintas fuentes de repago. Estamos hablando de 73 mil millones de dólares sin el pago a la deuda. Sin el pago a la deuda, sin el pago, sin los intereses. El principal. El principal. El año que viene se espera que el incremento en la parte que va al servicio a la deuda
aumente cerca de 800 millones más. Estamos hablando de que pudiéramos estar cerca de los 2 billones de dólares en el pago de servicio a la deuda solamente. ¿Eso va a ser? El próximo año fiscal. Estamos ahí. Casi. Porque se han tomado prestados en los pasados años y hay unos préstamos que comienzan a pagarse ahora. Y se tiene que cumplir con ellos. O sea, estamos hablando a partir de junio primero. De junio primero de este procedimiento fiscal, pues hay que comenzar a buscar más dinero para pagar la deuda. A eso le sumamos el hecho de que el país se enfrenta a una situación en el gobierno federal de que los fondos destinados a servicios de salud de las personas médico-indigentes va a disminuir. Por lo tanto, el gobierno tiene que absorber ese gasto, que son algunos 500, 700 millones de dólares más el año que viene. Estamos hablando que el presupuesto del país no aguanta un impacto adicional de esa naturaleza. Por lo tanto, el gobernador lo que está proponiendo no es una reforma, está proponiendo una transformación del sistema, un nuevo sistema contributivo. Pero nosotros, yo no quiero entrar pues, en ese asunto, eso lo discutiremos otro día. Quiero centrarme mayormente en la deuda. Okay. La deuda, tal como está ahora, el 25% de la misma ha sido comprada por los famosos llamados fondos buitres, los tenedores de fondos buitres, que son grupos organizados que se establecen para comprar deuda, bonos de aquellos países que tienen problemas a un interés mucho más alto del que el Estado usualmente compra. ¿A partir de qué año comenzó a intervenir esos fondos buitres en la deuda? En los últimos 2 años. Los últimos 2, 3 años aproximadamente han ido adquiriendo, ya tienen el 25% de los bonos de Puerto Rico. Wow. Lo cual implica que van a seguir adquiriendo esa deuda, lo cual nos va a colocar en una posición difícil. Sí, señor. Nuestra postura es la siguiente. Sí, ¿cuál es? Tenemos que comenzar a trabajar con la deuda. O sea, no podemos dar mayor espacio a dejar esta deuda ahí acumulándose y llegar a un momento en que realmente no podamos pagarla. Lo que yo estoy planteando a través del proyecto no es que dejemos de pagar la deuda. Me parece que eso tampoco es lo correcto. Como gobierno, como país, como deuda soberana que es la misma, ante la negativa de la Reserva Federal de comprar la deuda de Puerto Rico y ante la negativa del Tesoro Federal de los Estados Unidos de comprar también bonos puertorriqueños o comprar la deuda, no nos queda otra opción que buscar entonces la negociación. Fíjate cómo actúa de mala fe estos grupos que se llaman fondos buitres, que han ido prácticamente al Congreso esta semana a detener un proyecto que radicó el comisionado Pierluisi con el aval del gobernador para establecer a Puerto Rico, unidad a Puerto Rico, el capítulo 9 de la ley de quiebra federal. La ley criolla de quiebra. Era la ley criolla que se pretendió hacer y el gobierno federal en el Tribunal Federal la declara inconstitucional. O sea, estamos hablando que estamos luchando con unas situaciones que cada día nos ponen más piedras en el camino. Ahora bien, ¿qué estamos proponiendo? Sí. En el proyecto del Senado 1311 proponemos, número 1, la reestructuración total de la Junta de Gobierno del Banco Gubernamental de Fomento. Me parece que la Junta de Gobierno del Banco Gubernamental tiene que rendir sus informes de ética, tiene que estar cobijada bajo la ley de ética gubernamental. Actualmente los miembros de dicha Junta están exentos de radicar informes de ética y conocer nosotros como pueblo cuáles son los bienes y haberes que tienen. Número 1 y segundo, tienen que venir a ser confirmados por el Senado de Puerto Rico. Actualmente no son confirmados por el Senado de Puerto Rico. Por lo tanto, por ahí tenemos una discreción del presidente del banco. El gobernador designa a los miembros, ellos asumen su periodo por el tiempo que sean nombrados, pero no tienen que ser ratificados por el Senado. O sea, que hay que dar transparencia al proceso. O sea, vamos a hablar de transparencia. Si yo tengo una junta de directores que el pueblo no la conoce, que no ha pasado por el crisol del Senado, que no ha pasado tampoco por el crisol de la Oficina de Ética Gubernamental, entonces tenemos un problema de confianza y un problema de transparencia. Y dirigiendo nada más
y nada menos que el Banco del Pueblo, el Banco del País. El Banco del País. Banco Nacional del País. El Banco del País. Lo que nos lleva a nosotros es a proponer una transfiguración de esa junta de directores, donde estamos diciéndole en el proyecto, mire, gobernador, designe 7 miembros. Uno, el secretario de Hacienda, el presidente del Banco, el secretario del Desarrollo Económico, y 3, el presidente de la Junta de Planificación. Okay. Un cuarto que sea en representación del sector laboral, que las uniones en algún mecanismo a través de OCALAR sometan un nombre, una terna, 3 personas, y el gobernador se escoja uno de esos grupos, en común acuerdo con OCALAR y los diversos gremios que representan al gobierno, a los empleados públicos en el país. Y 3 nombres de personas que el gobernador designe representación del pueblo, que sean designados y confirmados por el Senado. Eso es bien importante que se haga para darle transparencia a la Junta de Directores del Banco. Actualmente la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento está compuesta por ¿cuántos? 7 personas. 7, pero no son los que estamos, de los que están, se está proponiendo en este proyecto. En la Hacienda entiendo que sí, y el de Desarrollo Económico. Pero el resto no. Y eso sería reestructurado con este reestructurar la Junta de Directores. Ser lo más representativa. Claro, y darle transparencia. Por la cuestión de es lo más importante. Sí. ¿Quiénes son? El Senado tiene que han dedicado por esos cambios. Informes de ética, que ética tenga a bien saber a qué se dedican, cuál es su fortuna al momento de entrar, si es que tienen alguna, o la riqueza que puedan acumular a producto de que durante el periodo de su mandato en la Junta de Directores. Me parece que eso es bien importante y fundamental en una sociedad que está tratando de salir de una crisis. Segundo, este proyecto propone también la creación en esa Junta de Directores de una oficina para el manejo de la deuda pública. Esa oficina se estará compuesta por 3 directores, un director y 2 asociados, designados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, que les respondan a esa Junta de Directores y que esa oficina maneje los asuntos relacionados a la deuda, que también estas 3 personas rindan informes de ética. Eso se ha hecho en otros países que han pasado por la misma situación de Puerto Rico, Uruguay, por ejemplo, Alemania, Panamá, República Dominicana, entre otros, establecieron una oficina para el manejo de la deuda. Unos la hicieron fuera del Banco Central de su país, o sea, fuera, en un ente independiente, otros las hicieron dentro de su Banco Central de cada país, para manejar la deuda. Pero lo importante es que ese grupo, con el apoyo de los empleados del banco, que se puedan establecer un movimiento de personas hacia esa oficina, de gente que conozca bien, puedan sentarse a identificar la deuda. Hay deuda actualmente que tiene fuentes de pago que no hay por qué negociarla, que es el caso de Cofina, por ejemplo, el caso de algunos préstamos que están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que están dentro del margen constitucional. Eso, pues, el Fondo General nos corre, hay una partida para así hacerlo. Hay otra deuda en las corporaciones públicas, por ejemplo, y otra deuda emitida sin fuentes de repago, que tenemos que buscar la manera de renegociarla y de asegurarnos de que ese pago mensual se baje, de tal manera que podamos nosotros ir tomando tiempo, un periodo. Hay formas de hacerlo, hay gobiernos que lo han hecho. Uruguay lo hizo, y tomo el ejemplo de Uruguay, de cómo Uruguay manejó sus problemas de la deuda, como en una oficina parecida a la que estaban proponiendo, se sentaron a negociar con todos los acreedores, establecieron acuerdos nuevos, renegociaron la deuda y el principal, e incluso han logrado salir como país de esas situaciones económicas. Y lo otro que se crea en ese proyecto es la emergencia, y se ordena iniciar el proceso de renegociación de la deuda pública. Claro que sí. Sí, ese proyecto establece unos parámetros para manejar esa deuda pública.
esa reestructuración de la deuda pública. Establece el procedimiento completo de las funciones que deberían hacer esta oficina para el manejo de le da unos criterios de cómo manejar unos requisitos de cómo van a manejar sus funciones y deberes, cómo van a interactuar con la Junta de Directores del banco, porque tampoco es una cosa de que la oficina se crea y ellos van a hacer lo que quieran, no, tiene que haber un contrapeso. O sea, ¿quién dice que es un balance? Yo establezco la oficina, le respondo a la Junta es responsable del manejo de ese plan de trabajo y ellos le someten al gobernador. El gobernador con la Asamblea Legislativa determina entonces lo que se va a hacer. Pero lo importante es que se cree una oficina que maneje esto. No podemos como país pensar que la próxima deuda que se emita para resolver los problemas de Puerto Rico, no es así. Otra pregunta. Ya declarada inconstitucional la ley criolla de quiebras y estándose debatiendo en el Congreso de Estados Unidos la posibilidad de que se le permita a las corporaciones públicas acogerse a la ley de quiebra federal, eso no está garantizado todavía, no se sabe qué va a pasar con eso. ¿Cómo podría este proyecto surgir en medio de esta incertidumbre con respecto a eso? En el asunto del proyecto del comisionado ante el Congreso, tengo que decirte que los abogados que representan a los diversos tenedores de bonos de Puerto Rico fueron allí a decirle a los republicanos: si no se va a aprobar esto, que sea prospectivo y que no me aplique a mí. ¿Sabes? ¿Cómo es posible que nosotros entonces como país podamos establecer una quiebra prospectiva conforme a los nuevos criterios de emisión de deuda y algunos porque no podemos emitir deuda? O sea, que la deuda vieja vamos a tener que seguir pagando a costa de sacrificar al pueblo. Aquí mucha gente habla y quiero hablar un poquito de este asunto, de que aquí hay que reducir el gasto gubernamental. Vamos a hablar un poco del asunto del gasto gubernamental del gobierno central. El gobierno central ha perdido en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, cerca de 40.000 empleados públicos. Estamos hablando del gobierno central. Hoy tenemos solamente 89.000 empleados en el sector gubernamental central, gobierno central. Aquí no estamos tocando corporaciones públicas ni municipios, son entes aparte. Por otro lado, para que entiendan el esfuerzo que ha hecho la administración actual de enfrentar la crisis económica heredada, en el año 2011 el gasto gubernamental llegó a cerca de los 11 billones de dólares, el gasto. Hoy el gasto gubernamental, el gasto público, está en cerca de los 9.8 billones aproximadamente. Hemos bajado 1.800 millones. Hemos bajado 2 billones prácticamente de gasto, 2.000 millones de dólares hemos bajado en gasto. Y aquí se habla de que hay que seguir... Todavía hay un déficit que se estima en 650 millones. Sí, pero fíjate que el déficit que se estima en 650 millones es un déficit producto de la ineficiencia del sistema contributivo para recaudar. O sea, ante la baja del recaudo, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobernador Alejandro García Padilla por cerrar esa brecha entre el gasto y el presupuesto, no ha podido porque hay unos factores exógenos como primero la salida del país de muchos puertorriqueños masiva, que cada vez que sale alguien es menos dinero que recibe el gobierno. Bueno, vamos por 3.5 millones de habitantes y se espera que siga reduciéndose la población de Puerto Rico, de manera que... Entonces, a eso le suma el asunto de que el presupuesto del país se ha ido cerrando esa brecha y el gobernador ha ido bajando el gasto. Hay quienes señalan, no, hay que cortar más. ¿De dónde? Si lo que queda en el gobierno central son 35.000 maestros, va
a atacar el sistema de educación pública? 15.000 policías. ¿Vas a atacar los policías? La seguridad pública. 7.000 empleados en corrección, que es parte del sistema público de seguridad del país. ¿Qué nos queda? Departamento de la Familia, eliminar los empleados, las plazas, salud, eliminar las plazas que quedan. O sea, hay una realidad, el país está envejeciendo, tenemos que darle servicio a una sociedad que envejece. Y por otro lado, hay unos jóvenes que van creciendo, tenemos que protegerlos y darles servicio. Así que me parece que lo que tenemos que hacer es una reingeniería posiblemente del proceso, donde ustedes las uniones son bien importantes en el proceso de transformación del sistema público, de tal manera que se puedan dar sus servicios sin despedir a nadie, porque la política nuestra como gobierno es no despedir a nadie. Ante todo ese cuadro, ¿qué es lo que nos queda? La renegociación de la deuda, la reestructuración de la deuda. Este proyecto del Senado 1311 lo que presenta y promueve eso específicamente, crear una oficina para el manejo de la deuda y la reestructuración de la Junta de Directores del banco para que sea más transparente el proceso de manejo de la deuda pública. Esto puede surgir aparte de que se aprueba o no la ley de quiebra que, o sea, esto reestructurar la deuda no tiene que ver nada. Independientemente de esto, la ley de quiebra que dio ya, la ley de quiebra se puede las corporaciones públicas declararse en quiebra o no. Pueden hacer declararse en quiebra o no. Lo importante es que pero se tiene que reestructurar la deuda. Esta oficina se encargaría del manejo de la deuda, de la reestructuración total de la deuda, de sentarse con esos acreedores y decirle, oye, vamos a buscar nuevas formas de pago. Vamos a renegociar la deuda, elimíname estos intereses, vamos al principal y vamos a refinanciar al principal con más tiempo para yo pagarte y menos intereses. O sea, hay que buscar alternativas y las alternativas en otros países las han hecho. ¿Cuenta esta medida que usted está proponiendo? ¿Cuenta con el apoyo de sus compañeros? Estamos en ese proceso discutiendo con diversos senadores para que se unan a... Tienen los votos para aprobar el proyecto. Me parece que estamos en el proceso ese de educar a los compañeros para que entiendan que la oficina para el manejo de la deuda es importante como país para poder enfrentar esta crisis económica. ¿Se proyecta vistas públicas pronto para este proyecto o todavía? Está referido a la Comisión de Hacienda, está trabajando ahora con el proceso de la reestructuración, la transformación del sistema contributivo, porque no es una reforma contributiva, es un sistema nuevo prácticamente, y eso pues va a tomar tiempo. Una vez termine eso, yo creo que habría un espacio bueno para discutir este proyecto. Yo creo que es importante que el mismo se discuta, que se lleve a vistas públicas, que el país se entere de cómo otros países han manejado esos problemas de la deuda. Senador, pero obviamente este proyecto no puede verse en el vacío. Tenemos que analizar la situación económica del país. El modelo económico, el paradigma de desarrollo económico del país se agota. Tenemos que ir examinando nuevas alternativas para el desarrollo económico de Puerto Rico. De otra manera, por más que reestructuremos la deuda, va a seguir siendo impagable porque no va a haber dinero para pagarla, no va a haber recaudos fiscales suficientes para pagarla. El problema principal en el país es que, primero, tiene un sector privado en desconfianza del gobierno que no invierte. Tienes un gobierno con falta de recaudo para poder cumplir con sus obligaciones contractuales con los bonistas. Tienes un problema de evasión contributiva bastante grande en el país. Y tienes por otro lado unos problemas sociales de movilidad social dentro de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, que se mueven hacia Estados Unidos muchos puertorriqueños, dejando al país sin la fuerza trabajadora que puede mover la economía y el motor del país en los diversos sectores económicos. Ante esa situación real que vivimos, el gobierno tiene que tomar el liderato en incrementar el gasto.
tiene que mover sus recursos hacia infraestructura nueva, mover dinero en la economía, porque el sector privado no lo está haciendo, para poder recapturar la confianza del sector de reducir privado. el gasto público. ¿Cómo podemos regresar? El gobierno tiene que volver nuevamente a ser el motor de la economía, y asumir el liderazgo, pero no lo puede hacer si no tiene los recaudos. Eso es así. Bueno, pero hay un problema. Si no tiene una reestructuración de su deuda, con una reestructuración de la deuda, con un incremento en los recaudos, tú vas a tener un sector gubernamental sólido que va a mover la economía y va a generar la confianza de nuevo del sector privado para poder mover ese dinero donde tiene que moverse. Los recaudos al Fondo General. Y por cierto, y se han hecho esfuerzos. En el caso de la manufactura, Lufthansa, entre otras farmacéuticas que se han ampliado en medio de la crisis, se han generado más empleo en el sector privado en los últimos 2 años que lo que se ha generado en el sector público. El sector público sigue bajando, no hemos despedido a nadie, pero la gente se retira y hay las plazas se quedan congeladas. Las plazas se congelan, y el gobierno no despide a nadie, simplemente absorbe esa economía. Los demás tienen que hacer el trabajo. Pero el sector privado ha ido creciendo, todo eso ha ido creciendo el sector privado, pero todavía hay mucho por hacer en términos de inversión. Hay un problema, que es que los recaudos del Fondo General alcanzan únicamente el 9% del Producto Interno Bruto, debe ser el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico. Y en otros países del mundo desarrollado, ese recaudo puede alcanzar hasta un 16% y mucho más. Ese es el problema de evasión. O sea, si tienes un problema de evasión contributiva, donde ese recaudo no llega al fisco, tú vas a tener un desfase en la ecuación del Producto Nacional Bruto o el Producto Interno Bruto. En el caso nuestro como país, tenemos que mirar 2 renglones que se han ido perdiendo. Número 1, la inversión pública se ha ido perdiendo, cada día es menor. Y segundo, en términos de ahorro, la gente no que no le da para y esas son fórmulas que están dentro, se evalúan dentro de la fórmula del Producto Nacional Bruto. El ahorro, por un lado, la inversión pública privada, por otro lado, las importaciones y exportaciones. Entonces, en esa ecuación están todos esos elementos que tú tienes que verlos uno a uno para ver dónde es que tú vas a crecer o a inyectar como país. El problema principal es el recaudo. Sí. Yo, pues, 9% del Producto Nacional Bruto y otros países duplican. Los países que duplican a Puerto Rico tienen todos un IVA. Un IVA, tienen todos un IVA. Y han podido captar los recaudos y han podido recuperar su economía. ¿Qué problema deriva en la tasa? Aquí pues, hay países que están en 22%. Pero de momento de 7 a 16 es golpe duro a la economía. Es un incremento de un 9%. Pero en otros países, bueno, pagamos un 7%. De repente aumentar esa tasa. El problema principal estriba en que el país ha perdido la capacidad de recaudo. De que hay muchos comerciantes que obvian ese dinero, evaden devolvérselo a Hacienda por un lado, y por otro lado tienes también el caso pues, de personas que trabajan por cuenta propia que evitan también reportar a la Hacienda dicho ahí el gobernador dijo una realidad que parece que tocó bien profundamente a ciertos sectores económicos del país, pues habló de la evasión contributiva y dijo que había un médico, ingenieros y abogados que reportaban solamente un ingreso anual muy bajo de $16,000 o un poco más. Y entonces se sintieron ofendidos muchos sectores, pero la realidad sigue siendo esa. La realidad son los números, están ahí. O sea, independientemente que uno pueda o no apoyar el IVA, hay una realidad. Tenemos que transformar el sistema contributivo en Puerto Rico. La virtud que tiene el IVA es que permite crear opciones de ahorro. O sea, el ciudadano decide dónde gasta el dinero, si lo ahorra o si lo gasta. Y esto también es importante porque no puede ser todo, no podemos vivir en una
sociedad basada en consumo. O sea, el consumo tiene que disminuir, especialmente en aquellas personas que realmente no pueden gastar. Aquí tenemos que comenzar a ahorrar para el futuro. Hay una sociedad que envejece, una sociedad que vamos a vivir más que lo que vivieron nuestros viejos, o lo que han vivido nuestros viejos. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de ahorrar. Y esa es la virtud también que tiene el IVA, que se ha visto con el país. Parece que no convencido el proyecto, hay mucha oposición. Sí. Yo sigo escuchando los diversos grupos que han ido a vistas públicas para decidir finalmente cómo vamos a nosotros a resolver. El movimiento obrero va a deponer mañana oponiéndose al IVA. Claro, obviamente, déjame decirte, todos los que han ido por eso. Claro. Pero el problema también es que cada uno dice, a mí no me cobre, cobra a los demás. ¿Sabes? En este caso nosotros no, pero la Casa Trabajadora siempre ha tenido sobre sus hombros el fisco del país. Y esa es la ventaja del asalariado con el IVA. Le está quitando a 850.000 puertorriqueños la carga del resto del país. Y dejan en manos esos 850.000. El problema es el 16%. Dejan esos 850.000 puertorriqueños la decisión de dónde va a gastarlo. Ahora bien, también hay una situación que yo desde el principio la he señalado y me preocupa. ¿Cómo vamos nosotros como gobierno, como país, a afrontar la regresividad, especialmente cuando esas personas que ganan menos de 30.000 o 25.000 hacia abajo? ¿Cómo nosotros los vamos a devolver ese dinero? Eso es devolución del IVA. Si va a ser por un estimado que haga el gobierno. A mí que me lo dejen claro en el proyecto. Yo no se lo voy a delegar. Yo creo que eso ha sido parte de las dudas de la gente. No quiero que sea el secretario de Hacienda que lo decida, sino yo como legislador legislar y dejarlo escrito. Claro que sí. Por otro lado, que no tiene nada que ver con esto, también está el proyecto que hemos radicado. Me parece muy loable ese proyecto. Que busca incrementar el salario. Se está haciendo algo. O sea, el salario mínimo también hay que aumentarlo. Claro que sí. Para evitar precisamente estas situaciones que estamos viviendo hoy en Puerto Rico. Bueno, muchas gracias, senador. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Oye, está tan bueno que está el tema. Estamos siempre a las órdenes. Queremos invitarnos para una próxima ocasión para seguir discutiendo esto de la claro que sí, y le deseamos el mayor de los éxitos en su medida, ¿verdad? Claro. Que así sea. Que se lleve a vista pública rápidamente, claro, esto, porque ahora mismo estamos en medio de un proceso en que este proyecto tiene una pertinencia importantísimo. Estamos a las órdenes y estamos disponibles para regresar en el futuro. Saben que en el Senado siempre he tirado a ser una voz que siempre ha estado del lado de los trabajadores y vamos a seguir haciéndolo en los próximos años. Claro que sí. Bueno, pues gracias, senador, nuevamente y muy buenas tardes. Bueno, Rafi, esto ha sido todo por hoy, así que nos esperamos el próximo miércoles por aquí por WPIAC 740M, la original. Que pasen muy buenas tardes. Gracias, senador.